¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias, día en el que ha arrancado ya la nueva era política en Estados Unidos. Ha comenzado, de hecho, con un giro radical que desde ya da el presidente Biden a las líneas maestras de las políticas de Donald Trump. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Las órdenes ejecutivas que ha firmado poco después de jurar su cargo desarman la herencia del anterior inquilino de la Casa Blanca. Se paraliza el muro con México, se cambia la política migratoria, se tienden puentes con Europa, con la OMS, se renueva el compromiso contra el cambio climático. Una nueva era, decimos, para la que Biden pide sobre todo unidad a sus compatriotas. Eso sí, sigue la Casa Blanca y la capital federal blindada. Joe Biden ha pasado ya su primera noche como presidente del país. Diego Borbolla, compañero, a pesar de las circunstancias, ha sido una ceremonia muy emotiva. Efectivamente, y es una mañana fría aquí en Washington, D.C., en la capital estadounidense, para este segundo día de actividades como presidente número 46 de Estados Unidos. Joe Biden ya tiene una apretada agenda. El día de hoy se centrará en firmar acciones y órdenes ejecutivas para atender la pandemia por COVID-19 en la Unión Americana, que ha provocado la muerte de 400,000 personas en este país. Le estaremos informando todos los detalles. Pues enseguida regresamos con Diego Borbolla ahí en Washington, y en sus primeras horas como nuevo presidente Joe Biden puso punto final a esa era Trump con la firma de 17 decretos. Son decretos iniciar con una enorme carga simbólica. Así es, porque van desde el volver al Acuerdo de París hasta parar el muro que Trump construyó en la frontera de Estados Unidos con México. Joe Biden, en su primer día de mandato, quiere enterrar desde ya el legado de Donald Trump, y aunque intentará buscar también consenso entre las filas republicanas, sabe que por delante le quedan al menos 2 años con mayoría en las dos cámaras para llevar a cabo este cambio de era. Pues día, por tanto, para el análisis. Por cierto, que Biden y Harris deberán además combatir esa pandemia, ya lo hemos apuntado, que sigue cobrándose vidas en ese país. Hoy, de hecho, el número de fallecidos por COVID, Miguel Vega, registra un nuevo récord a nivel mundial: 17.400 víctimas mortales. Sí, entre ello por países como Reino Unido, que registran más de 1.800 víctimas en las últimas 24 horas. Pero Alemania parece que no consigue frenar la curva de expansión y también vuelve a registrar más de 1.000 víctimas mortales por la COVID-19. El continente americano también sigue dejando cifras de récord de fallecidos. México, por ejemplo, supera las 1.500 muertes en las últimas 24 horas y Estados Unidos se acerca a las 3.000. Misma tendencia en nuestro país, una tendencia ascendente de fallecidos en las últimas semanas. Registramos 464 fallecidos en el último día. Enseguida regresamos con Miguel Vega. Vamos con más imágenes que les mostramos hoy aquí en Atlántico Noticias. Fíjense que en Francia los universitarios se han echado a la calle, protestan por la situación en la que están por culpa del coronavirus, evidentemente. Demandan ayudas gubernamentales y sobre todo la reanudación a menos parcial de las enseñanzas presenciales. Dicen que están perdiendo mucho. Y una buena noticia en medio de todo esto nos llega desde Australia. Han logrado dejar a cero los contagios. Llevan una semana sin ningún caso después de las medidas de confinamiento y con las fronteras cerradas desde marzo. Y mientras en China va a tener que exigirse test negativos de coronavirus y cuarentenas a las personas que quieran volver a las zonas rurales durante las vacaciones del Año Nuevo. Va a caer entre el 11 y el 17 de febrero. Se trata de frenar esos rebrotes que se están produciendo también en China. Y más cuestiones que abordamos hoy: el cansancio, la falta de alimentos, de servicios básicos, obliga a esas personas, a esos hondureños que participaban en la caravana hacia el norte, a regresar a su país. Recordarán que Guatemala les había impedido pasar porque no cumplían con los requisitos migratorios y sanitarios. Bueno, hasta ahora son las 8:49 en Washington. Van a ver la imagen que desde allí nos llega
en directo, una imagen de absoluta tranquilidad, un día más despejado que el de ayer a esta hora, absoluta tranquilidad, ya decimos, tras los actos del día de ayer, que acabaron con la proclamación oficial como presidente de los Estados Unidos, el número 46 de Joe Biden. Ni 24 horas han pasado y ya la administración Biden se ha puesto a trabajar de forma inmediata. El mundo ha podido ver el inicio al nuevo camino para los Estados Unidos. Joe Biden quiere dejar atrás las políticas de su predecesor. Diego Borbolla, buenos días para ti en Washington. Buenas tardes desde Canarias. Muy buen día acá en Washington. Efectivamente es una mañana muy helada y muy activa aquí en la capital de Estados Unidos. Joe Biden, como presidente número 46 de Estados Unidos, ya tiene una agenda muy apretada para este segundo día de actividades en la silla presidencial. Se espera que hoy firme al menos una decena de órdenes ejecutivas enfocadas a la atención de la pandemia por COVID-19 que ha provocado la muerte de más de 400,000 personas en este país de Norteamérica. Asimismo, se espera que estas acciones estén encaminadas a la reapertura de algunos negocios y escuelas en la Unión Americana. Recordemos que Joe Biden se fijó el objetivo de aplicar 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en sus 100 primeros días al frente del gobierno de este país. Estaremos al tanto de lo que ocurra. Las firmas de documentos ya empezaron desde ayer en el despacho Oval aquí en esta ciudad, principalmente también enfocados a la pandemia, a la igualdad racial y temas de migración. Es un tema que ocupa mucho no solo a Estados Unidos, sino al continente entero. Recordemos que una amplia parte de la población en este país es de origen latinoamericano y uno de sus objetivos principales ha sido derribar las políticas que dejó Donald Trump. Trump, como sabemos, tuvo como bandera principal de campaña el muro que divide a México de Estados Unidos. Joe Biden no continuará con ese muro, le pondrá un fin, sin embargo, anunciará nuevas políticas migratorias. Es lo que sucede este día en Washington, D.C., cuando ya tenemos una actividad intensa que le espera al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, que también está haciendo historia como la primera afroamericana en ocupar ese cargo. Pues gracias a nuestro compañero Diego Borbolla en directo desde Washington contándonos toda la crónica de este segundo día de mandato de Biden para Televisión Canaria. Y vamos ya con el análisis porque tenemos hoy de nuevo con nosotros a Juan Verde, ya saben, experto en estrategia internacional vinculado con la campaña del propio Biden, ex asesor de Obama. Hoy imaginamos, Juan Verde, buenas tardes, enorme satisfacción tras lo visto y vivido allá en Washington. Sí, por supuesto, buenos días desde Washington. La verdad es que fue un día muy intenso, pero al mismo tiempo muy emotivo. Creo que ese discurso de Biden fue muy acertado, tomando en consideración el momento tan difícil por el que pasa el país. Decían muchos analistas que no fue un discurso llamativo, pero que era absolutamente necesario por exactamente las cuestiones en las que insistió, entre ellas ese mensaje de unidad que repitió a lo largo de todos los minutos que duró ese discurso, ¿no? Sí, un mensaje de unidad, de reconciliación, de diálogo incluso, y de tenderle la mano a los republicanos y a los 72 millones de personas que votaron por Trump, ¿no? Yo creo que desde luego el país, Biden hereda un país profundamente dividido, profundamente polarizado y eran esa narrativa, ese tipo de palabras eran las que eran absolutamente necesarias en este momento. Efectivamente, casi volver a los principios, recordar que la clave, insistía muchísimo Biden en eso, debe estar para la recuperación en todos los aspectos del país, en esa unidad con la que se debe afrontar esta nueva época. ¿Llega el mensaje a todos los sectores específicos a los que se dirigía? Mira, la verdad es que lo tiene difícil. Yo creo que los próximos 4 años van a ser muy difíciles, pero ya se ha hecho antes. Yo hago un análisis histórico quizás con la situación que heredó Lincoln después de la Guerra Civil, donde tuvo que llevar a cabo ese proceso de reconciliación. Se ha hecho antes, el pueblo norteamericano lo necesita en este momento y creo que si alguien puede conseguir esa unidad, desde luego es Biden. Durante 40 años que estuvo en el Senado se caracterizó siempre por ser un político moderado. Los grandes proyectos de ley, incluso muchos de ellos históricos que sacó adelante, lo hizo siempre de la mano de los republicanos y ese es el tipo de actitud que hace falta ahora mismo. Una persona conciliadora y por supuesto, muy distinta al presidente que se fue ayer de la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que una vez más es el
la persona idónea en el momento idóneo histórico del país. Antes de pasar a otras cuestiones que también fueron noticias hoy en ese discurso, también queríamos hablar de la importancia para el mundo latinoamericano de determinados mensajes que también lanza Biden con esas órdenes ejecutivas que ya ha firmado. Se paraliza el muro, se paralizan también las deportaciones de migrantes, se atisba una nueva, absolutamente diferente política migratoria. Es una buena noticia para tantísimos latinoamericanos, ¿no? Es una muy buena noticia. Yo creo que esos 17 decretos presidenciales o órdenes ejecutivas lanzan un mensaje no solamente a la comunidad hispana, sino al mundo entero de que Estados Unidos vuelve otra vez a estar en sintonía con esos valores que han sido tan admirados durante tanto tiempo por parte de la sociedad norteamericana, la solidaridad, la apertura hacia los inmigrantes, el sueño americano. Y yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que las órdenes ejecutivas se pueden agrupar en tres, ¿no? Unas son las de carácter inmediato para atajar la grave crisis sanitaria. La verdad que la situación aquí en Estados Unidos y en Washington en particular está totalmente descontrolada y hay que tomar medidas muy duras. Y las otras serían a nivel internacional también, ¿no? El que hayamos vuelto a muchas de las instituciones internacionales que habíamos abandonado y aparte de eso también diría que específicamente también a las de carácter económico. Yo creo que también era muy, muy importante, no solo para los hispanos, sino para las millones de familias en Estados Unidos que lo están pasando muy mal por la pandemia. Efectivamente, precisamente la pandemia es su principal desafío. Muchas de sus nuevas medidas van dirigidas a tratar de paliar de alguna manera pues una situación que está dejando, y lo señaló ayer varias veces también, a más fallecidos en Estados Unidos que la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, ya son más de 400.000 víctimas y desafortunadamente cuando hacemos un análisis sobre quién se está muriendo en Estados Unidos por causa de la pandemia, vemos que son desproporcionalmente hispanos, negros y personas más vulnerables de la sociedad. Eso es muy triste y yo por eso digo que el mensaje es muy claro, y es que tiene que gobernar para todos, pero desde luego yo creo que es el comienzo de una nueva era, una visión mucho más solidaria y mucho más humana. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que haga Joe Biden, por toda la esperanza que ha despertado en tantísimos sectores de su país. Y agradecemos de nuevo a Juan Verde que haya estado hoy con el primer análisis de lo ocurrido ahí en Estados Unidos, precisamente desde Washington. Un placer como siempre, Juan Verde, gracias. Un placer, gracias. Bueno, pues seguimos con más cuestiones relacionadas con esto que ha sido noticia internacional en las últimas horas. De nuevo con nosotros, como cada jueves, María Rothman, periodista especializada en Estados Unidos. María, acto más que sencillo el que vimos ayer, que en otras ocasiones, pero desde luego cargadísimo de simbolismo. La nueva era ya ha comenzado, ¿no? Realmente, como lo decía ahora mismo Juan Verde, estamos hablando de una nueva era de más solidaridad, más humanismo, pero también yo creo que de esperanza y de quitarnos un poco de encima esos 4 años que, aparte de ser caóticos, han sido negativos y muy oscuros, ¿no? Creo que se abre una ventana y la esperanza está ahí. Creo que es maravilloso, realmente. Efectivamente, un cambio por delante. Si te parece, María, vamos con las claves del discurso de Joe Biden, el que lanzó su país. Lo habíamos atisbado ya en algunos detalles que hemos abordado con el anterior invitado. El mundo veía cómo juraba como presidente número 46 de Estados Unidos, y esto fue parte de su discurso. Con la ayuda de Dios. A las 11:48 de la mañana de este 20 de enero, Joe Biden juró como 46º presidente de Estados Unidos, en una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones, especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país. Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Unificar a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación. Hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia, el país podrá superar los grandes retos que enfrenta. Un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos. Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia. Unidad. Unidad. El difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400.000 vidas, los desafíos económicos y de seguridad son solo parte de su agenda. En su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor, pero agradeció a los exmandatarios presentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton,
quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, es parte del discurso, María. ¿Con qué te quedas de las palabras tan repetidas ya a esta hora de Joe Biden? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con unidad, pero creo que también es importante que haya recalcado que se acabaron las mentiras, que ahora ya es momento de afrontar las cosas con la verdad. Creo que eso es fundamental en este momento. Y también el hecho de que haya tenido el valor de enfrentarse, que no se ha escuchado en 4 años, a todo ese nuevo culto de supremacía blanca, y lo dijo desde ahí, ¿no? Esto tiene que terminar. Y creo que el valor lo ha demostrado, además de hacer esta ceremonia ahí, ¿no? En el mismo lugar donde ocurrió y al aire libre, porque la democracia hay que afrontarla sin miedo, ¿no? Efectivamente, se refería directamente a lo que definió como terrorismo interior, a los supremacistas blancos con todas las letras en mayúscula. Precisamente de esos grupos se esperaba algún tipo de acción. En principio quedó en nada, aunque ha habido, María, alguna reacción en las redes sociales por parte de estas personas. Sí, afortunadamente no ocurrió nada, estaba todo muy preparado en ese sentido, pero sí es verdad que en las redes sociales, sobre todo entre este culto, esta secta realmente que es QAnon, que son gente que tiene estas teorías de conspiración, pensaban y se habían reunido incluso en grupos virtuales para ver la ceremonia, pensando que durante el juramento iban a arrestar a Biden, a Obama, a Clinton, incluso pensaban que iban a haber decapitaciones. Y cuando empezaron a pasar las horas y veían, o los minutos y veían que no ocurría, empezaron a comentar en las mismas redes que estaba pasando, empezaron a comentar que el vídeo era un deepfake, que realmente no era Biden el que estaba ahí, que Biden estaba arrestado. Cuando ven que todo esto sigue pasando sin que nada de lo que ellos pretendían que ocurriera pasara, la actitud de muchos empezó a cambiar y empezaron a decir que los han engañado durante 4 años, que esto ha sido toda una mentira en la que han caído, y será interesante. No va a desaparecer este tipo de pensamiento, pero sí ha sido un momento de despertar, ¿no? Como cuando tienes estos cultos que dicen que acaba el fin del mundo y pasa ese día y no pasó nada. Pues yo creo que en este sentido sí se va a ver que el cambio de era va a despertar a muchos que han caído en no sé ni cómo llamarlo realmente, ¿no? Que ha sido terrible para el país. Efectivamente, esto a través de redes sociales. Precisamente el anterior presidente María era muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, que era su forma de comunicación preferida. Ha abierto ya su cuenta de Twitter, Joe Biden, evidentemente. Vamos a ver el primer vídeo que se lanzaba desde allí. Bueno, y ven, tiempo para curar, tiempo para reconstruir, tiempo para unirnos todos, tiempo para creer, para participar, para lograr y para mejorar, para crecer. Ahí ven, para el cambio. Toda una diferencia, María, con lo que se marcaba una declaración de intenciones que se ve ya en este vídeo tan emotivo que se lanzaba, así como contraposición a lo que eran los mensajes quizá de su predecesor, de Donald Trump, ¿no? Sí, un mensaje completamente diferente, muchísimo más positivo en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesita el país en este momento. Desde luego no va a ser fácil. También es cierto que aunque tengan la mayoría en ambas cámaras, es una mayoría que está muy repartida y para algunas leyes es necesario más que la mayoría simple, van a necesitar 2/3, va a ser complicado. Pero es un primer paso y al haber visto, por ejemplo, durante la ceremonia que habían expresidentes republicanos y demócratas y todos eran ovacionados, ver a los líderes Mitch McConnell y Kevin McCarthy de los republicanos del Congreso aplaudiendo a los nuevos mandatarios, diciéndoles que estaban orgullosos de ellos. Yo creo que mandaron el mensaje de que se puede estar en desacuerdo, pero se pueden mantener las formas y hacer las cosas de la manera que sea lo mejor para el país, ¿no? Terrible, claro, que no haya estado el presidente Trump ahí en ese momento tan importante en la historia, pero eso demuestra que la vida sigue, le guste o no le guste al mandatario anterior. Claro, durante siglos las tomas de posición estadounidenses han tenido unas tradiciones que ya se han roto, para empezar, con esta ausencia de Trump. La pandemia también marcó esos cambios que señalamos, pero nos alteró el significado de la transición de mando. Vamos a ver con una crónica de Laura Sepúlveda pues lo que se mantuvo y lo que se conservó ese día. A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. La primera tradición rota y tal vez la más significativa fue la ausencia del presidente saliente en la investidura de su sucesor, Joseph Biden.
Lo que sí se debió cumplir estrictamente para la finalización del periodo de Donald Trump estaba escrito en la Constitución. Según la Constitución, el juramento del presidente, en términos de estar en el cargo, termina el 20 de enero al mediodía. Según cuenta el vicepresidente del Centro Nacional de Historia de la Casa Blanca, el doctor Matthew Costello, la tradición señala que el presidente electo comienza su jornada participando de una ceremonia religiosa, en este caso bajo el credo del presidente Joe Biden, el católico. Antes del discurso de juramentación, es costumbre que el presidente saliente comparta un muy significativo té en la Casa Blanca con el nuevo mandatario, algo que no ocurrió este 20 de enero. Por lo general toca realmente 3 temas principales. El primer tema es un mensaje de reconciliación, unificación, de poner atrás elecciones amargas y líos políticos entre sí, recordando que el país necesita unirse. Por lo general, el segundo tema va dirigido a sus principios, ideas políticas y su visión para los próximos 4 años. Y finalmente, intentan abarcar nuestro sentido común de identidad nacional, valores. El mayor impacto en materia de tradiciones canceladas lo causó la pandemia de la COVID-19. Por precaución, los eventos públicos se limitaron a transmisiones virtuales. Laura Sepúlveda, Voz de América. Pues ya había señalado María que precisamente que no estuviera el anterior presidente, pues es la mayor ruptura de tradiciones de todas, ¿no? Sí, realmente ha sido, yo creo que en realidad él se lo pierde, por decirlo de alguna forma, porque la historia lo va a recordar como por ese gesto de pequeñez, ¿no? De no haber asistido a un momento tan importante para la democracia que es la transición pacífica de poder, ¿no? Sí, en cualquier caso, María, sí que aunque la ceremonia fue diferente, no había público, se había sustituido por banderas, muy limitado el número de asistentes, sí que tuvo esa espectacularidad con la que los norteamericanos saben hacer este tipo de espectáculos, valga la redundancia. Realmente sí, en ese sentido brilló, no el público, pues por esa doble amenaza del coronavirus y de la insurrección anterior, pues se tuvo que limitar, pero la gente participó de muchas maneras, lo hizo también de una forma muy siglo XXI, que es hacerlo virtualmente, y los actos estuvieron ahí, tuvo la solemnidad y la alegría que este tipo de celebración debe tener siempre, ¿no? Así que por lo menos eso todo sí se hizo, y creo que además de hacerse, no impidió que el nuevo mandatario y la vicepresidenta inmediatamente se pusieran manos a la obra. Lo prometido es deuda, y empezaron inmediatamente. Creo que eso fue un buen ejemplo, ¿no? Efectivamente, y el mensaje que quiso enseguida lanzar el nuevo presidente sobre la marcha fue la firma de esos 17 decretos. Vamos a verlo desde la redacción, porque se ha anunciado que el país se une a la plataforma COVAX para de forma equitativa repartir la vacuna en todo el mundo. Medidas, Isiar, llenas de simbolismo. Así es, Marta, porque es que la firma de esos 17 decretos quizás sea la que mejor refleja el cambio hacia una nueva era política en Estados Unidos. Decretos que versan sobre políticas de migración, también sobre la pandemia, por ejemplo, obligando a usar la mascarilla en espacios federales y también paralizando la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Además, ha elegido como jefe de la delegación en esa institución a Anthony Fauci, el epidemiólogo más criticado por Donald Trump. En materia de medio ambiente también vuelve al Acuerdo de París y ha paralizado la construcción del polémico oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos. También lo que se espera de Joe Biden es una de las mayores reformas migratorias desde la era de Ronald Reagan, por ejemplo, y no será tarea fácil, intentando legalizar a más de 11 millones de personas extranjeras que allí residen sin papeles y también quitando el veto que Trump impuso a 7 países de mayoría musulmana. Además, cabe destacar que también lo que intentará es paralizar la construcción del muro con México. En materia económica, y quizás una de las más destacadas, la ampliación de la ley de la moratoria antidesahucios al menos hasta el 31 de marzo. Bueno, es la crónica que nos ha hecho nuestra compañera Isiar sobre lo principal, esas firmas, y además, María, entre los pocos y escogidos invitados, ya decíamos, a la ceremonia de Joe Biden estaba Ray Cazorla, que es un canario que vive desde hace mucho tiempo en Nueva York y que lidera el encuentro social más relevante de habla hispana de Estados Unidos, el New York Summit, y esto es, María, lo que nos contaba. Principalmente el desafío es volver a ganarnos el respeto del mundo. Estados Unidos tiene que volver a ser ese defensor de los derechos humanos y libertades y defender a las poblaciones más vulnerables mientras vela por la paz y la estabilidad por el planeta. Y esto pasa por volver a redefinir el multilateralismo, volver a invertir y a confiar en las instituciones internacionales, incluso a redefinirlas para esta nueva era. Son muchos los retos que hay por delante, sobre todo después de una presidencia tan nefasta como la del señor Trump.
Y bueno, pienso que algunos de los principales ejes serán trabajar por la convivencia en Estados Unidos y volver a unirnos como país, haciéndonos recordar que es más lo que nos une que lo que nos separa. Bueno, ahí tenemos ese canario que ha sido incluso, María, nominado al Premio Nobel de la Paz por su contribución social internacional a través de las iniciativas que lidera, por eso fue invitado a la ceremonia. Sí, exactamente. Yo creo que los canarios tenemos alguna que otra representación importante en Estados Unidos y el hecho de haber sido invitado a la inauguración, sabiendo que de 200.000 personas se redujo a 1.000, quiere decir bastante sobre la consideración que se le tiene a Ray Cazorla en Estados Unidos. Efectivamente, una persona que estuvo en ese acto. Ahora ya solo queda pues esperar, María, que todo transcurra como pretende Joe Biden, con tantos desafíos que tiene por delante, que le auguran estos primeros 100 días que tiene por delante tan intensos. Yo creo que lo más difícil ahora mismo, y estaremos de acuerdo la mayoría en esto, es hacer frente a la pandemia que en Estados Unidos está completamente fuera de control. El simple hecho de firmar una orden ejecutiva para que la gente utilice mascarillas en edificios federales va a traer cola, porque la gente no quiere que lo obliguen a nada, e incluso muchos todavía siguen negando, porque ya han sido meses y meses en los que se les ha dicho que no es real el tema de la pandemia y va a costar bastante incluso que obedezcan. Pero bueno, están ahí esos decretos, son importantes, por supuesto que son decretos legislativos, son órdenes ejecutivas que solamente subsisten mientras el presidente sea presidente, pero es un gran primer paso. Bueno, pues nos quedamos con eso. Gracias, María Rosman. Hasta la próxima semana. Gracias. Bueno, más invitados que tenemos hoy en Atlántico Noticias. Damos la bienvenida ahora a Rafael Lanzo, que es abogado, es experto en Derecho Constitucional norteamericano. Nos atiende precisamente desde Washington. Señor Lanzo, buenas tardes. Bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, para empezar, señor Lanzo, ¿cómo valora lo ocurrido en el día de ayer en Washington? ¿Qué nos podemos esperar a partir de ahora? Bueno, lo primero, ¿verdad? Fue un triunfo de la democracia porque todo lo que estaba en el Estado de Derecho se dio, afortunadamente, permitiendo que el presidente fuese inaugurado. De ahora en adelante, el presidente tiene plenos poderes, va a poder presentar legislación en el Congreso, negociar porque esa legislación sea aprobada de la misma manera. Y bueno, hay siempre un positivismo, ¿verdad?, que acompaña estas inauguraciones, que poco a poco va diezmando, ¿verdad?, en la medida que se va viendo el desempeño del presidente. Claro, pero no debemos olvidar que hace nada, apenas unos días y a lo largo casi de su mandato, Donald Trump ha puesto en un duro aprieto a la democracia norteamericana. ¿Cree que en alguna medida queda tocada tras los recientes acontecimientos y todo el mandato de Donald Trump? Sí, bueno, en estos casos el mandato de él pues terminó en un momento dado, ¿no? Y todas las acciones de él ya pues quedarían a disposición del nuevo presidente y de la legislatura de ir alterándolas, cambiándolas, modificándolas. Pero afortunadamente pues hay un consenso de ciertas políticas que deberían cambiarse o revertirse y eso pues da un aire de optimismo. Efectivamente, sobre todo si nos referimos a esas palabras del propio Biden, que decía que lo de ayer fue un triunfo de la causa de la democracia, ¿no? En efecto. Y bueno, se dio todo conforme a derecho. Las elecciones, los resultados de las elecciones fueron certificados, fueron correctos y se hizo todo el procedimiento necesario para poder elegirlo. Así que su legitimidad es totalmente incuestionable y la voluntad del pueblo se hizo reflejar, se proyectó en esa elección de Joe Biden. Luego hay otras cuestiones a las que debemos estar atentos y que tienen que ver con Donald Trump, porque se va a enfrentar ya a posteriori, ya pues habiendo dejado a un lado la presidencia, ese segundo impeachment. ¿Qué futuro le puede esperar a Donald Trump a partir de ahora? Bueno, sí, es importante. Hay unos elementos, ¿no? Una de las cosas principales es que se ha sometido a una inhabilitación que no ocurre automáticamente en estos procesos. Independientemente de que ya él haya dejado la oficina, puede ser para efectos, ¿verdad?, legales removido en términos de pues, sus beneficios, pero sobre todo de su capacidad de poder aspirar a cualquier oficina en los Estados Unidos, ya sea local, estatal o cualquier oficina federal, incluyendo la presidencia. Luego también queremos hablar de esas órdenes ejecutivas, son muchas las que está firmando, muchas las que tiene previsto firmar. Ahora tiene Joe Biden el respaldo de las dos cámaras. Esto hace que sea quizá más fácil que todas estas órdenes lleguen a ser leyes. ¿Qué futuro le espera también a todas estas iniciativas de Joe Biden?
Bueno, en términos generales sí tiene un apoyo de ambas cámaras, pero siempre hay excepciones, ¿no? Y va a depender, la política en los Estados Unidos es bien local y cada miembro del Congreso responde a su distrito. Así que van a haber unas corrientes políticas que pueden comprometer la posición de algunos de ellos, ya sean demócratas o republicanos. Y esos votos que son finos, en unas cantidades, ¿verdad? Esas mayorías son bastante estrechas. Esos votos disidentes podrían descarrilar algunas piezas legislativas. Pero el consenso hasta ahora es que todo tiende a ser favorecido por una gran mayoría de los congresistas, incluyendo republicanos. Así que estamos en un tiempo de consenso. Yo diría que tal vez un 90 o un 80% de la legislación que se someta se pudiese aprobar. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ello ocurra. Le agradecemos muchísimo hoy a Rafael Lanzo, experto en Derecho Constitucional, abogado que nos haya atendido hoy. Esperamos contar con su opinión en alguna otra ocasión aquí en Atlántico Noticias. Cómo no, ha sido un privilegio. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar ya este asunto de Estados Unidos y a hacer el habitual repaso de esos durísimos datos que nos sigue dejando la pandemia. Hay muchos países que están marcando un nuevo récord de muertos en las últimas 24 horas. Miguel, también la cifra más alta a nivel mundial desde que arrancó todo. Más de 17.400 personas han perdido la vida en estas últimas 24 horas por la COVID-19 y ya rozamos los 2.100.000 fallecidos por esta pandemia. Países como Reino Unido son los que más aportan a este cómputo global, con cerca de 1.800 fallecidos por esta pandemia en la última jornada, y es que parece que el país no consigue frenar esta oleada de contagios que deja más de 39.000 positivos en el último día. Pero Alemania tampoco consigue frenar el incremento de fallecidos y vuelve a registrar 1.013 víctimas mortales por la COVID-19. Pero el continente americano también deja cifras dramáticas de fallecidos en la última jornada. México registra más de 1.500 víctimas y Estados Unidos supera las 2.900 personas que han perdido la vida por este virus. También nuestro país sigue una tendencia ascendente, registra 464 fallecidos. El último día es la cifra más alta de las últimas semanas. Bueno, desde que comenzará la campaña de vacunación contra la COVID, España supera ya el 1.000.000 de personas vacunadas. Canarias, de hecho, Miguel, es la segunda comunidad, solo por detrás de Cantabria, en haber administrado ya casi el 92% de las vacunas disponibles. Sí, en concreto en las islas se han suministrado 43.000 dosis entre el primer grupo y también entre los sanitarios. Andalucía, País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que menos están inyectando estas vacunas. Por cierto, Madrid ha anunciado que paraliza la inmunización de los sanitarios por falta de dosis, y es que, como bien anunció Pfizer la semana pasada, no cumplió con los objetivos y los plazos establecidos por un reajuste en su fabricación para poder cumplir con la fabricación de más vacunas en las próximas semanas. Pero si todo sigue como está establecido, el próximo 29 de enero la Agencia del Medicamento Europeo podría autorizar la tercera vacuna, la de Oxford y AstraZeneca, y podría llegar en los próximos meses a nuestro país. También hoy hemos conocido que la vacuna que está desarrollando el CSIC cuenta con un 100% de efectividad en animales y podría pedir la autorización en las próximas semanas para comenzar con los ensayos en humanos. Muchas gracias, Miguel. Fíjese lo que pasa en Francia con los universitarios. Se han echado a la calle precisamente para protestar por la situación en la que se encuentran por las restricciones por el virus. Se quejan por la gestión de las administraciones y las universidades que los obligan a seguir las clases a distancia. Reclaman ayudas gubernamentales y la reanudación al menos parcial de la enseñanza presencial. En el horizonte solo tienen el 25 de enero, en el que los alumnos de primer año podrán retomar las tutorías en persona. Eso en Francia, y fíjense que en China se va a exigir a partir de ahora test negativos de coronavirus y cuarentenas a las personas que quieran volver a sus casas en zonas rurales durante el periodo vacacional que va a arrancar del año nuevo. Va a caer entre el 11 y el 17 de febrero. Se quiere frenar los rebrotes de la COVID. China exige cuarentena casera y test negativos para todas aquellas personas que quieran regresar a las zonas rurales durante el periodo vacacional del año nuevo lunar, que esta vez se celebra del 11 al 17 de febrero. La medida se aplicará a partir del 28 de enero hasta el 8 de marzo, en un intento por frenar los rebrotes de COVID que azotan el país. Las previsiones oficiales contemplan hasta 1.700 millones de viajes durante los 40 días del Chunyun, considerada la mayor migración humana del mundo cada año. Esto es un 40% menos que en 2019, pero un 10% mayor que en 2020, cuando la pandemia de coronavirus comenzaba a hacer sus estragos mundialmente.
De esta forma, todo aquel que quiera volver a sus pueblos de origen deberá realizarse una prueba de coronavirus y someterse a una cuarentena durante 14 días. También se deberán realizar 2 test más, uno después de una semana y otro a las 2 semanas de haber regresado. China suma desde el inicio de la pandemia más de 88.000 contagios y 4.600 muertes por la COVID-19 y en los últimos meses se están registrando nuevos brotes en diferentes ciudades del país. El miedo a que el virus se extienda por Pekín ha provocado la suspensión desde este jueves de las clases en guarderías, mientras que las del resto de centros educativos deberán terminar el semestre de manera virtual o adelantar las vacaciones por el año nuevo lunar. Afortunadamente tenemos hoy una buena noticia, porque la cifra a la que todos los países aspiran se da a día de hoy. 0 número de contagios en Australia, o sea, ninguno. Llevan 7 días sin ningún caso, después de cumplir, eso sí, las medidas de confinamiento estricto con las fronteras cerradas desde marzo. El estado de Nueva Gales, el más poblado de Australia, ha conseguido superar un brote detectado en diciembre. También muy buenos datos en Victoria, epicentro en junio de la segunda ola que obligó a confinar por segunda vez unos 5 millones de habitantes. Se lo contábamos, acumula ahora 15 días sin infecciones. Australia va a continuar con su aislamiento internacional, pero estas cifras ahora abren la posibilidad de que se cree un corredor seguro de viajes con países vecinos del Pacífico. Bueno, la noticia del día ayer en la capital de España, ya saben, la explosión de gas, y el día después los bomberos y los técnicos del ayuntamiento de la capital planifican su actuación en el edificio que deja ya la explosión 4 víctimas, por cierto, una decena de heridos. Desde primera hora se han reanudado las labores de saneado, de desescombro. Silvia Mascareño tiene la última hora, adelante. Pues sí, como decías, 24 horas después de esa explosión de gas que sacudió el epicentro de Madrid y que dejaba 4 víctimas mortales y 10 heridos, aunque solo uno de ellos permanece ingresado en este momento. Continúan los trabajos en esta calle Toledo de Madrid, varias dotaciones de bomberos y también servicios de emergencia llevan trabajando toda la noche y toda la mañana para quitar los escombros, sobre todo la vía pública, y dejar paso a la maquinaria pesada que según los técnicos municipales será fundamental para derrumbar ese edificio cuya estructura ha quedado seriamente dañada. De hecho, los técnicos municipales dicen que la única manera de derrumbar el edificio será trabajando desde el exterior con grandes grúas y desmontando las plantas de arriba abajo, al menos las 3 plantas superiores. También van a revisar edificios aledaños, no solo el colegio, la residencia de ancianos, que también 3 edificios de viviendas, antes de que los vecinos que fueron desalojados ayer puedan volver a sus casas. Como ven, siguen llegando maquinaria pesada para trabajar en esta zona porque hay mucho trabajo por delante, según calculan al menos 2 semanas de trabajo en esta calle Toledo, en pleno centro de Madrid. Gracias, Silvia Mascareño. Y nosotros pendientes también aquí en Atlántico Noticias de esa caravana de migrantes hondureños que estaban en Guatemala y van camino de Estados Unidos. La ONU dice que trabaja con los gobiernos para proteger a estas personas, poniendo el foco sobre todo en los menores de edad. Nuestros equipos están priorizando la protección de menores no acompañados y vigilando el cumplimiento de los derechos humanos y las legislaciones de los países. También se ha asegurado la distribución de comida, agua y kits de higiene y limpieza. Además, se ha iniciado un programa de retorno voluntario y estamos muy pendientes de ese flujo de personas. Y fíjese que mientras el cansancio y la falta de alimentos ha obligado a estas personas pues a regresar a su país después de que Guatemala les haya impedido el paso, informa Eugenia Sagastume de Voz de América. La caravana de migrantes hondureños se disipó en Guatemala y la mayoría de migrantes ha retornado a su país ante la imposibilidad de continuar su trayecto hacia la frontera con México. Después de un último enfrentamiento registrado en el kilómetro 177 en la aldea Badohondo, Chiquimula, los migrantes se dispersaron. Algunos intentaron evadir la seguridad entre los poblados cercanos, pero en la región hay instalados varios puestos de seguridad donde no se les permite continuar si no presentan su identificación y su prueba de COVID-19. Entonces son retornados en buses a la frontera. Según las últimas cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, 3.329 hondureños han sido devueltos a su país y remitidos a migración, entre ellos 461 menores de edad. Sin embargo, no hay cifras exactas de cuántos permanecen en el territorio en grupos pequeños. Evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar. Si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Algunos migrantes hondureños han indicado extraoficialmente que volverán en una nueva caravana el 25 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Bueno, nos vamos a ir ya. Hoy lo hacemos con uno de los artistas que participó en el programa especial después de la toma de posesión de Biden. Tras el nombramiento del nuevo presidente, Jon Bon Jovi versionó un clásico de los Beatles, Here Comes the Sun. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Aquí llega el sol, toda una declaración de intenciones del cantante americano. El vídeo comienza con la oscuridad de la noche y termina, van a verlo, dando la bienvenida a un nuevo día. Todo un símbolo. Con Jon Bon Jovi les dejamos, se quedan ya con toda la información en el Telenoticias Primera Edición. Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nada, hasta ahora. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling,